Sean bienvenidos a un programa más de los criterios del Poder Judicial. En esta ocasión, en materia de Defensoría Pública, como ustedes saben, nuestro anfitrión es el maestro Carlos Báez. Sin embargo, por cuestiones de trabajo no puede estar con nosotros el día de hoy. Así que nos pidió a su servidor, de César Ruiz, y a Susana Miguel López que nos hagamos cargo de entrevistar a nuestra admirada invitada, la maestra Erika Rodríguez Estrada. Como ustedes saben, el tema de hoy es la Defensoría Pública. Y vamos a usar como tema central la competencia federal y también en qué ocasiones tiene que ver asuntos de competencia local, y de ahí derivaremos otros subtemas como son el uso de la perspectiva de género, entre otros. Si me permiten, antes que nada, hacer una breve reseña de la semblanza curricular de la maestra. Erika Rodríguez Estrada es maestra en Derecho de Proceso Penal por la Universidad Latinoamericana y licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones clave en el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia en México, especializándose en litigación penal y asesoría jurídica. Actualmente se desempeña como defensora pública en la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, donde brinda representación legal a personas imputadas, acusadas y sentenciadas en el sistema penal acusatorio e inquisitivo mixto. Su labor incluye la elaboración de estrategias de defensa, la litigación en audiencias, la interposición de recursos y la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias. Asimismo, se encarga de la coordinación del proyecto de implementación del convenio marco celebrado el 9 de mayo de 2022 con el Gobierno de la Ciudad de México. Su ingreso al servicio civil de carrera del Instituto Federal de la Defensoría Pública se dio mediante la acreditación del concurso interino de oposición, conforme a la determinación emitida en el acuerdo de la Escuela Federal de Formación Judicial del 19 de marzo de 2024. Previa a su actual posición, Erika Rodríguez Estrada ocupó el cargo de directora de Infraestructura Jurídica en la Fiscalía General de la República, donde dirigió la elaboración y actualización de protocolos de actualización y guías normativas. Asimismo, obtuvo el nombramiento como agente del Ministerio Público de la Federación y miembro del Servicio Civil de Carrera, tras acreditar el examen de posición y el curso de formación y capacitación inicial Generación 2015, impartido por el Instituto de Formación Ministerial Policial y Pericial de la entonces Procuraduría General de la República, desempeñándose en diversas áreas, donde participó en la investigación y procesamiento de casos penales, la atención a víctimas y la implementación del sistema penal acusatorio en México. Y se ha destacado en la elaboración de actualización de protocolos de actuación, así como de guías normativas en su desempeño dentro de la Fiscalía General de la República. Ha complementado su formación con la culminación de la especialización en justicia para adolescentes impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial, lo que fortalece su capacidad en la defensa de derechos en este ámbito especializado. A lo largo de su carrera, ha participado en múltiples cursos y diplomados en materia de derecho penal, derechos humanos y combate a la corrupción, impartidos por instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos fundamentales la ha consolidado como una profesional destacada en el ámbito jurídico. Maestra, sea usted bienvenida a este espacio, el aula, taller Saberes de Diálogo, organizadas por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, por la revista Tiempo de Derechos, que tenemos el gusto y el honor que nos acompañe en este momento su director general, el doctor Rafael Estrada Michel, y por el Instituto de Ciencia Jurídica, pues que es el brazo académico de la Fundación Aguirre. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por la presentación, pero sobre todo por la invitación a participar en este programa. Agradezco sobre todo a la revista Tiempo de Derechos, al programa Criterios del Poder Judicial, al director general Rafael Estrada, a usted, maestro César, por la invitación y pues bueno, para poder compartir alguna información que puede ser relevante para la sociedad, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, sea usted bienvenida, y sobre todo cuando ha participado en la materia penal desde dos canchas completamente diferentes, como son la investigación y ahora pues la defensa de las personas, ¿no? Eso es algo que sin duda va a enriquecer la plática y lo veremos reflejado a lo largo de su exposición. Pues, ¿qué le parece si entramos en materia? Gracias a los programas que atinadamente ha dirigido el maestro Carlos Báez, pues hoy nuestro auditorio creo que ya sabe de entrada la existencia del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y que ofrecen dos servicios principales: el servicio de asesoría en prácticamente en cualquier materia y el servicio de defensa. Pero ¿nos podría hablar usted un poco más específicamente del servicio de defensa para empezar? Claro, por supuesto, y aprovecho la ocasión para también agradecer al doctor Carlos Báez por la invitación que me hizo personalmente. Respecto de estos asuntos, como bien señala, el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda servicios de asesoría y de representación. De asesoría y
incluye diversas materias y en representación específicamente en materia penal por parte de personas defensoras públicas. Desde este lado, el Instituto Federal de Defensoría Pública conoce de asuntos del Foro Federal y esto incluye delitos que contempla el Código Penal Federal, las leyes especiales, aquellos en los que la federación sea el sujeto pasivo y delitos cometidos por o en contra de personas servidoras públicas federales en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Esto es a través del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y pues bueno, respecto de estos delitos es que se brinda la representación a personas en calidad de imputadas que requieren los servicios de defensoría pública. Me permito comentar que para ejemplificar un poco respecto a la diferencia entre los delitos que se mencionan en el Código Penal Federal, pues bueno, podemos establecer aquellos como la traición a la patria, el espionaje, el terrorismo, el genocidio. Y a diferencia de un código en una entidad federativa, como en este caso puede ser la Ciudad de México, existen delitos como aquellos que atentan contra la obligación alimentaria, la violencia familiar, la usurpación de identidad, entre otros. Esta es la diferencia entre asuntos que se refieren de delitos federales y locales. Al respecto, también en leyes especiales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos y otras, prevén estos delitos que son del fuero federal. Asimismo, pudiéramos hablar que cuando el Estado es un sujeto pasivo respecto de los delitos, es con motivo de estos asuntos que el instituto conoce de estos asuntos, de estos delitos federales y puede ser como ejemplo un daño en la propiedad del Estado o un robo a propiedades del Estado, puede ser un vehículo oficial, algún equipo de cómputo, mobiliario, inclusive medicamentos que maneje el sector salud, por ejemplo. También respecto de algunos inmuebles pertenecientes a instituciones gubernamentales. Otro ejemplo y que se da muy común es el robo, por ejemplo, de electricidad, en donde ahí la afectación es para la federación, puesto que no tiene un dueño en particular, no es una persona privada a quien se le afecta. Y respecto, por ejemplo, de daños en propiedad de la nación, tenemos aquellos monumentos o zonas arqueológicas que también afectan a la federación, puesto que no son propiedad de alguna persona en particular. Por lo que hace a que se cometan por o en contra de servidores públicos, se refiere a que sean federales, por ejemplo, con Policía Federal Ministerial, con Policía Federal, agentes del Ministerio Público federales, jueces federales o personal de instituciones federales que pertenecen, por ejemplo, a alguna Secretaría de Estado. Y a diferencia de los servidores públicos locales, podemos hablar de personal de Policía Ministerial, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ministerios públicos de la misma fiscalía o policías preventivos, que es muy común que la sociedad diga, bueno, hubo una conducta, me parece que es un acto de corrupción, pero es por un policía preventivo. Entonces, ahí el servidor público, al ser de una entidad federativa, entonces el delito es del fuero común o pertenece al fuero común. Y sobre la base de estos ejemplos es que podemos advertir en qué casos resultan ser competencia del foro federal y en donde puede intervenir el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Eh, en ese sentido, a las personas a quienes se puede defender partiendo de estas circunstancias es aquellas personas que se encuentren en calidad de imputadas en alguno de estos delitos que acabo de mencionar o con alguno de estos ejemplos. Es que la persona cometió un robo a una institución gubernamental federal, entonces, pues bueno, el asunto es federal y puede contar con un defensor público federal. No sé si clara la pregunta, Sí, maestro. bastante clara. Ahora, por ejemplo, una persona que recién adquiere el carácter de imputado
pues no sabes, la mayoría de las veces no sabemos si estamos siendo juzgados por un delito en materia común, en materia federal. Eh, ¿cómo- en- ¿Pueden acudir con ustedes y ustedes lo redireccionan en caso de que sea un delito de fuero común o cómo funciona esto? Es correcto. Respecto a lo que mencionaba en un principio, el Instituto Federal de Defensoría Pública, además de brindar los servicios de representación, también brinda los servicios de asesoría. Y pueden llevarse a cabo representaciones en materia de asesoría, por ejemplo, en materia laboral, en materia administrativa, que sean competencia federal. Sin embargo, también brindamos asesoría penal para canalizar a las personas que requieren de cierta atención, de ciertos servicios al área que les corresponde. Por ejemplo, aquí recibimos personas que vienen con muchas dudas y dicen es que no sé a dónde acudir. Y justo parte de nuestro trabajo implica asesorar, aunque no representar, pero sí asesorar en materia penal para canalizar a las personas y que acudan a la instancia correspondiente. Nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado, canalizar a la Defensoría Local, canalizar a la CEAB, a la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, canalizar incluso a la Fiscalía General de Justicia, ya sea local o federal, para efecto de que asignen una persona asesora jurídica cuando las personas vienen en calidad de víctimas y no de imputados. Y eso implica que nosotros podemos brindar este servicio de asesoría a cualquier persona que lo requiera. Si es en una materia distinta a la penal, compañeros asesores jurídicos van a poder brindar esa asesoría de la mejor forma, dada su especialidad. Y en materia penal, su servidor en calidad de defensora pública o cualquiera de mis compañeros puede brindar ese servicio para que las personas conozcan ante quién deben acudir. Ahora bien, si estamos hablando de la necesidad de recibir la representación en materia penal, cuando hay asuntos en donde nos corresponde a nosotros, aquí mismo se realizan las gestiones, se toman los datos, se recaba, digamos, una entrevista y se proporcionan al área correspondiente, porque el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues también tiene una coordinación y una estructura que permite dar atención a las personas que lo requieran, dependiendo el lugar en donde se encuentren. Tenemos compañeros que se encuentran en las agencias del Ministerio Público y también se puede brindar a cualquier área de la República. Tenemos los números telefónicos, los contactos cuando así se requiere. Incluso han venido personas en donde refieren que por la lejanía de su familiar no pueden acudir a visitar a esta persona. Sin embargo, requieren como los datos para que se les proporcione y se brinde el servicio de representación a su familiar que se encuentra en otro estado privado de su libertad. Y al respecto también se hace el conocimiento al área correspondiente para efecto de que visiten a la persona y se le brinden los servicios de defensoría pública. Entonces, con mucho gusto pueden acudir aquí al Instituto Sede, ubicado en Bucareli 22, para recibir información y asesoría al respecto, de acuerdo al caso que se trate. Pero por otro lado, también me gustaría comentar que es obligación de la autoridad que conoce del asunto de que se trate, informarle a la persona en calidad de imputada que cuenta con el derecho de ser debidamente representado, de contar con una defensa adecuada. Es uno de los tantos derechos que cuenta una persona en calidad de imputada y al respecto le debe informar que si no cuenta con una persona que le defienda y que sea privada, entonces puede contar con el servicio de defensoría pública y es la autoridad quien canaliza a la persona. Si se encuentra privada de la libertad, se encuentra en calidad de detenida la persona, lo que hace es comunicarse al área de defensoría, que justo como comentaba, se encuentran personas defensoras en cada agencia del Ministerio Público, para efecto de que conozcan el asunto, brinden el servicio y por supuesto se le asigne a la persona. Es una obligación de la autoridad hacer del conocimiento y proporcionarlo, porque es una obligación del Estado, además. No sé si con esto, Sí, está muy bien. Y de hecho quiero aprovechar nada más esto para aclararle algo a nuestro auditorio que lo tenga, pues, cristalinamente claro. Eh, claro.
que debe de cumplir ¿existen algún requisito, algún requerimiento para poder acceder al servicio de la Defensoría Pública o cualquier imputado por cualquier delito tiene acceso a este servicio que además es gratuito? Cualquier persona, y me permito recalcar, el servicio es gratuito. Cualquier persona defensora pública tiene la obligación de mencionarle a la persona a quien le brinda los servicios que es un servicio totalmente gratuito. Y efectivamente se brinda a la persona que lo requiere en calidad de imputada. Lo único que debe haber, debe dejarse claro es que le corresponda al fuero del que se trate. Si es un asunto del fuero local, le corresponde al defensor público local o a la persona defensora pública local. Y en el caso federal, a nosotros, personal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es la única diferencia, pero el servicio se brinda a cualquier persona que tenga la calidad de persona imputada en una investigación. Muchísimas gracias. Ahora, nos decía usted, ¿no? Se distingue nada más entre en materias, ¿no? Competencia federal y competencia local. Si es un delito del orden federal, nos corresponde a nosotros, si no, pues le corresponderá a las autoridades locales. Sin embargo, hay ocasiones en las que personal o ustedes, defensores públicos federales, también atienden casos de defensa de asuntos de delitos del orden local. ¿Nos podría explicar un poco al respecto? Claro, por supuesto, en el Instituto Federal de Defensoría Pública es posible que se lleve a cabo una representación en asuntos que no son del Foro Federal. Esto es una forma excepcional. Se materializa a través de una representación extraordinaria. Esta se lleva a cabo a través de un acuerdo eh, firmado por nuestra directora general, en el cual se autoriza que se brinde este servicio de representación en el asunto de que se trate, que no es del fuero federal. Y esto sucede por dos circunstancias. Cuando se advierte que la persona imputada puede estar en estado de indefensión o que existan indicios de la existencia de violaciones a sus derechos humanos. Se elabora el acuerdo de representación extraordinaria en donde se justifica la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública y entonces se asume la defensa en delitos del orden local para evitar justamente que la persona se permanezca en un estado de indefensión o que se continúen violaciones a derechos humanos o que no se argumente en favor de la persona representada la existencia de estas violaciones para actuar en consecuencia. Además, también me permito compartir que existen convenios con los gobiernos pero en este caso, el gobierno de la Ciudad de México. Como bien lo mencionaba, el convenio marco celebrado el 9 de mayo de 2022. En esta fecha se firmó este convenio en el que se faculta la intervención del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública en asuntos del fuero local en la Ciudad de México. Ah, por poner otro ejemplo, existe también un convenio con el estado de Oaxaca y ese se celebró el 4 de julio de 2022. Pero ambos convenios tienen un mismo objetivo y el objetivo es brindar la atención de las personas que así lo requieran, garantizando su derecho de acceso a la justicia y priorizando sobre todo que estas personas que se encuentran en estado de indefensión o con violaciones a derechos humanos sean atendidas de la mejor forma. Entonces, estos convenios permiten la intervención de personas defensoras públicas federales en asuntos del fuero local. Y en su experiencia, ¿qué tan frecuente es que este escenario se actualice? Eh, Puedo compartir que, por ejemplo, el convenio con la Ciudad de México tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024. Acaba de vencer esa vigencia. Sin embargo, se ha trabajado respecto de gestionar que se continúe con los servicios que ofrece en términos de este convenio, puesto que hemos visto la necesidad de continuar con esta labor, dada la relevancia que ha cobrado para nosotros, el haber conocido de ciertos asuntos, el tener la información respecto de determinadas personas que requieren
de estos servicios, sobre todo con diversos enfoques en particular para cada caso, porque cada uno de ellos reviste cierta importancia justo por las dos cuestiones que yo mencioné respecto de un estado de indefensión y de violaciones a sus derechos humanos. Razón por la cual sí se ha gestionado desde aquí, desde el instituto, que se dé continuidad a esta labor que se ha venido realizando en términos de atender asuntos del fuero local. No hemos tenido hasta ahorita una definición al respecto, pero no, no queremos quedarnos como con el qué hubiera pasado si hubiéramos insistido. Claro. Se ha realizado, se ha gestionado, se ha mencionado esta circunstancia y esta necesidad. Incluso después del 30 de noviembre, se realizaron trámites administrativos para efecto de brindar la representación a personas que fueron entrevistadas dentro de la vigencia del convenio. Incluso me permito comentar que existe un acuerdo de representación extraordinaria en el que se sustentó y se justificó que al existir un listado de personas que requerían los servicios y de las cuales ya se tenía conocimiento, información, entrevistas, en donde se advertía esta posibilidad y que era viable brindar la representación, atendiendo justo al antecedente que era este mismo convenio, pues bueno, se justificó la posibilidad de brindar representación extraordinaria y asignar estos asuntos a compañeros y compañeras defensoras públicas para que tomaran la representación de estas personas. Y eso fue posterior a que venció esta fecha del convenio. Entonces, realmente se me hace muy factible. Hemos trabajado muchísimo y continuamos trabajando. Tenemos asuntos vigentes respecto de este convenio y la intención, por supuesto, desde un principio fue eh, participar e intervenir hasta que finalice la necesidad, es decir, hasta que concluyan los asuntos o en su caso, que sean las personas quienes nos revoquen, que no lo buscamos, por supuesto, pero es un derecho que tiene la persona imputada, la persona acusada, persona sentenciada, decidir quién quiere que lo represente. Entonces, pues bueno, estamos en espera de que se defina qué es lo que va a suceder. Por el momento, contamos con asuntos vigentes todavía del convenio. Y ahorita que mencionaba usted que hay una lista de pues, personas que están esperando asesoría y pues, defensa, también me gustaría preguntarle, eh, ¿cuál es su carga de trabajo? ¿Tienen ustedes los recursos humanos suficientes para atender la seguramente enorme demanda que hay en todo el país de servicios de representación gratuita en materia penal? Trabajamos con lo que tenemos. Es muy cierto que es una cantidad enorme de asuntos. Las personas que nos solicitan la representación, que nos piden asesoría, incluso una segunda opinión. Son bastantes los asuntos, son bastantes las personas que nos han pedido la intervención. Tenemos, somos pocas las personas defensoras que estamos asignadas a este proyecto, a este convenio en particular, pero hacemos lo mejor posible, trabajamos con lo que tenemos, como lo comenté, incluso efectivamente me ha tocado esta parte de llevar a cabo cierta coordinación, tanto en lo administrativo como en lo que se requiera para poder coadyuvar a que estos asuntos de verdad tengan la atención prioritaria que se requiere. Y la carga de trabajo, a veces sí sentimos que nos supera, pero la intención es que trabajemos lo mejor posible con todos los asuntos y puedo decir que cada uno de mis compañeros, cada una de mis compañeras hace el esfuerzo, el mejor esfuerzo que puede con tal de atender todos los asuntos con la misma prioridad, con la misma relevancia que todo se requiere y nos hemos coordinado de cierta forma para coadyuvar tanto entre nosotros como con algunos otros compañeros que así lo requieren, incluso para temas administrativos, como lo es solicitar constancias, recabarlas, acudir a entregar algún documento, cualquier situación que se requiera, hemos visto la forma de
de coordinarnos con el objetivo de cumplir con el compromiso con todas y cada una de las personas que se representan en este convenio. Entonces, la carga de trabajo sí es numerosa, pero hemos visto la posibilidad de atenderla de la mejor forma. Incluso se han llevado a cabo por ahí algunos ajustes, reasignaciones en las cargas de trabajo. La intención es atender todas las que se tienen y pues bueno, si hubiera la oportunidad de que otras personas defensoras nos apoyaran, sería bienvenida, pero hasta el momento hemos logrado avanzar con los resultados que hemos obtenido y con las atenciones de las personas que nos lo solicitan y que se atienden. Sí, perdone que le haya hecho esa pregunta, pero es No, no, porque no, me está muy interesa bien. para nuestro auditorio. Ah, está muy El bien. que nos está escuchando en este momento y el que nos escuchará después en la repetición de este programa Claro, por en supuesto. YouTube. Porque yo he tenido la fortuna de trabajar muy de cerca con gente del Instituto de la Defensoría Pública Federal desde hace ya varios años, podría decir que cerca de 10 años. Y, y yo quiero que el público tenga muy claro esto. Todos en nuestro país tenemos claro que los servicios públicos son sinónimos de deficiencia y de mal hechos. Nadie quiere ir a los servicios públicos de salud, los servicios públicos de educación, del transporte, o sea, todo lo que ofrece el Estado público es deficiente, es mal hecho y pues preferimos ni acercarnos a ello. Sin embargo, y esto lo quiero resaltar por todos los ataques que injustamente han sucedido hacia el Poder Judicial, en el Poder Judicial de la Federación es completamente distinto. El servicio de Defensoría Pública Federal que se brinda con profesionalismo, se brinda con dedicación y muchas veces, porque la materia penal en el área privada está llena de charlatanes, puede una persona tener mucho mejor defensor si acude a la Defensoría Pública Federal que si acude con un abogado de dudosa procedencia en pues privado, ¿no? Pagado. Entonces, eso es algo que yo admiro mucho de ustedes, su profesionalismo y su entrega, y que ven cada asunto con mucha dedicación. Y no es realmente de una manera superficial, de pues nada más voy a ir a hacer que presento, sino buscan siempre, ya sea llegar bueno, terminar los procesos de manera más rápida, que también, por cierto, eso es algo, yo por eso que coincidí con el director anterior del Instituto de la Defensoría Pública, porque me tocó ver la implementación de la reforma penal, me tocó ver cómo capacitaron a sus asesores, a sus defensores, cómo los defensores públicos federales estaban preparados mejor que ningún otro abogado para la transición que se hizo del sistema tradicional al sistema penal acusatorio. Entonces, mi respeto, mi admiración para todos ustedes y pues solo quiero que quede constancia para nuestro público, que el Poder Judicial de la Federación siempre ha respondido con calidad a las necesidades de la ciudadanía y en este caso en específico, que dicen, no, es que la justicia solo es para los ricos, pues justamente la labor que hacen ustedes demuestra todo lo contrario. Cualquier persona, y sobre todo las personas de bajos recursos que no tienen acceso a un abogado por sí mismos, tienen, gracias a ustedes, la posibilidad de acceder a una defensa. Perdón, pero no me lo podía callar. No, le agradezco, le Pero pues agradezco. bueno, era un pequeño reconocimiento hacia ustedes. Y ahora, No, pues nos gustaría movernos un poquito más hacia ya su labor en concreto y pues cuestiones más específicas cuando la realizan. Entonces, me permito ceder el micrófono a mi compañera Susana Miguel. Maestra, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. buenas tardes. Gracias, licenciada, por la aceptación a esta invitación. Muchas Bueno, gracias. ya que nos ha platicado esta primera parte, a nosotros nos gustaría ya un poquito más enfocarnos sobre la perspectiva de género cuando se aplica en los procesos penales. Ustedes como defensores, ¿qué enfoques aplican y cuál es el enfoque que utilizan ya en un proceso penal? Claro, efectivamente la perspectiva de género es muy importante para nosotros desde este lado de representar los intereses de la persona imputada, porque la perspectiva de género nos permite analizar el comportamiento de la sociedad, pero además es una herramienta que nos permite identificar y comprender ciertas desigualdades que se generan desde la propia sociedad con base en el género. Es importante destacar que las formas en las que se ha construido en la sociedad lo que se entiende propio como de lo femenino o de lo masculino, nos ha generado esta necesidad de analizar cada asunto conforme a las particularidades que ello representa.
Sabemos que existen estereotipos de género, roles de género que se han establecido para la mujer en particular, incluso también para el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer, qué no debe hacer, qué imagen debe dar? Este conjunto de prejuicios que dan lugar a una imagen de lo que debe hacer una persona con base en el género y que se sustentan en cuestiones o informaciones erróneas, incompletas, o sobre las actividades, las tareas y las responsabilidades que se le asigna por parte de la sociedad a una persona en función del sexo, es lo que nos permite a nosotros identificar qué es lo que está sucediendo en el caso concreto. Por eso es importante analizar desde la perspectiva de género cómo es que está sucediendo un asunto en particular, qué es lo que se debe atender en ese asunto en particular, qué es lo que debemos mostrarle tanto a la gente del Ministerio Público como a la persona juzgadora, para que se busque garantizar la igualdad entre las partes, para evitar una discriminación, porque eso es lo que ocasiona una perspectiva de género. Discriminar a las personas con base en esa circunstancia, en el género. Entonces, es muy importante utilizar la perspectiva en cada caso concreto y evitar la discriminación en particular, pero no solo es esta herramienta de la perspectiva de género la que nos va a permitir allegar de la información completa hacia las partes, como es el Ministerio Público, la persona juzgadora, puesto que también deben aplicarse enfoques de derechos humanos, la perspectiva intercultural para las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, la perspectiva de movilidad humana para las personas migrantes, el enfoque interseccional, que este enfoque interseccional debe considerar todas y cada una de las interacciones que existen en una persona, de acuerdo a la identidad, al contexto en el que se encuentre, para que nos permita realizar este análisis respecto a los problemas sociales que pueden surgir en una sola persona. Inclusive también tomar en consideración aquellas circunstancias particulares para personas que tienen alguna discapacidad o personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ+. Todo esto es importante porque en cada caso genera una circunstancia tal que puede cambiar el rumbo tanto de una investigación como de la resolución del asunto de que se trate. Al respecto, es importante que nosotros identifiquemos todo el contexto y la situación en que se encuentra una persona para poder allegarnos de la información, de los datos que nos permitan a nosotros hacer ver a la autoridad que va a resolver ante qué situación se está presentando para que justo el juzgador realice su actuar y juzgue con perspectiva de género. Juzgue con base en el contexto, con base en la situación de vulnerabilidad. Y esto genere, en lugar de una desigualdad, una igualdad entre las partes, una igualdad y un acceso a la justicia, una equidad para la persona y las personas intervinientes y que realmente logremos esa justicia. Eso es muy importante y todos estos enfoques son los que debemos utilizar en un proceso penal. Creo que se desconectó la, Sí, pero la ya está. licenciada. Ahí está. Ya está, licenciada. Ok. Sí, justo eso es lo que veíamos. Es una parte que no solo le corresponde a los juzgadores, sino también a ustedes como defensores, tener ese enfoque para cuando se trata de la perspectiva de género, tenerla muy clara para que el juzgador a su vez pues la pueda también emplear y ya con eso tener unas sentencias más justas, ¿no? Equitativas. Así es. Sobre todo también a cualquier persona que participe en el proceso penal, porque hablando de igualdad, hablando de equidad entre las partes, también se encuentra la víctima, la persona que la representa, la persona asesora jurídica, el Ministerio Público, las personas peritas que intervienen también en su actuar, apoyan y auxilian, brindando la información necesaria para que se llegue al verdadero esclarecimiento del hecho,
que es el objetivo de una investigación. Entonces, me permito decir que debe ser empleado y utilizado por cualquier persona que intervenga en un proceso penal. Ok. En el caso de mujeres, por ejemplo, si no se llega a emplear esta perspectiva de género, ¿qué tanta puede ser la afectación en una sentencia? La afectación puede ser completa en el asunto, puede llegar al grado de que sea ese enfoque de género o cualquiera de los mencionados, como la interculturalidad, los derechos humanos en particular. Eso puede ser de utilidad, pero también puede llevar a que el asunto se pierda por no hacer del conocimiento el origen, la causa que permitió quizá llevar a cabo una conducta, que permitió quizá a la persona involucrada en el asunto no tomar otro tipo de acción. No se le puede exigir, por ejemplo, a una persona carente de estudios o de alguna forma de ver la vida, su vida, a través de lo que le ha permitido su contexto, su familia, la sociedad, su comunidad. No podemos obligarla a que tenga una visión o una perspectiva distinta ante una situación que no conoce, ante una situación en particular crítica y que nos lleva a la comisión quizá de algún delito, una conducta con apariencia de delito. Entonces, justo eso nos permite poder establecer cuáles son los orígenes, las causas que llevaron a cometer una conducta, y esto puede permitir que el juzgador lo tome en consideración y decida emitir una sentencia en favor de la persona involucrada, de nuestra persona representada. Entonces, el uso de este enfoque es toral para que se evite afectar a la persona que se representa. La falta de este enfoque de género en particular, puedo mencionar, que ha llevado a criminalizar a mujeres, incluso por determinados estereotipos, por los roles que se han establecido para una mujer, como lo puede ser el de la buena esposa, el de la buena madre, en donde las imputan injustamente, y ello ha implicado en algunos casos que se vayan con una sentencia en la que, si no se advirtió esta circunstancia, pues bueno, puede inclusive habérsele impuesto una pena desproporcionada, o pudo haberse evitado una sentencia condenatoria, se pudo haber obtenido incluso una sentencia absolutoria. O también la omisión de algún atenuante que pudo haber existido al no conocer la cultura, al no saber en particular sobre el asunto de que se trata, eh, el tipo de conducta, lo que implicaba, las consecuencias. Son muchas las causas que pueden influir para que se afecte a una mujer cuando no se utiliza la perspectiva de género. Y por supuesto en la emisión de una sentencia. Entonces, sí es importante, volviendo al punto que comentaba hace un momento, respecto a evitar esa desigualdad. Y por supuesto, excluir a un determinado grupo de personas, o que ello genere una discriminación a estas personas o a estos grupos de personas. Entonces, esto transgrede totalmente la igualdad, la justicia y los derechos humanos de las personas. Por eso sí puede afectar a tal grado que se emita una sentencia condenatoria, por ejemplo. Claro, sí, nos ha hablado muy bien del tema, pero tomando en cuenta que a veces no todos los que nos escuchan son parte del ambiente jurídico, ¿algún ejemplo que nos pueda aterrizar donde se haya utilizado la perspectiva de género, o algún caso concreto del que sea emblemático, que usted tenga conocimiento, haya participado, eh, para que nos quede aún más claro, que nos Claro, por pueda supuesto, comentar? con todo gusto. Ejemplos, sí existen bastantes. Les puedo hablar de muchísimos compañeros y compañeras defensoras públicas dentro de este convenio
dentro de esta actividad que llevamos en asuntos del foro local, por ejemplo, me ha permitido conocer de algunos asuntos en los que han tenido éxito, hemos tenido éxito. Eh, Esto me permite quizá mencionarlos como por cierto tema. Entonces, me voy a permitir hacerles mención de alguno o algunos ejemplos. Tienen que ver con personas que se han encontrado en estado de indefensión. Ahorita les comento el ejemplo. También en donde se ha visto involucrada la perspectiva de género, mm, respecto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por otro lado, respecto al debido proceso. Entonces, me regreso un poquito al primero que mencioné respecto a personas que que se han mencionado o se encuentran en estado de indefensión. Me gustaría compartir el asunto de una mujer que fue acusada por el delito de secuestro express y ella se consideraba estar en estado de indefensión, que no había tenido una defensa adecuada. Ella solicitó la representación por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Mencionó que dentro de su asunto el plazo de cierre de investigación ya se había cerrado. Sin embargo, que ella ya le había compartido a su anterior defensa que existían medios de prueba que acreditarían que ella no estuvo el día y lugar de los hechos por los que la acusaron, no se encontraba en ese momento en donde la habían señalado. Entonces, eso era muy importante para poder defenderla. Y ante esta circunstancia, y una vez que se había cerrado ya el plazo de investigación, lo que hizo el compañero defensor público fue intentar desubicarla justamente de esta situación, solicitó en favor de la representada una reposición del plazo de cierre de investigación. Ante esta circunstancia, y una vez que mencionó que era relevante porque podía sustentarse la inocencia de la persona representada, el juzgador lo consideró improcedente esta solicitud y ante esta circunstancia el compañero defensor promovió un amparo indirecto. Este mismo amparo fue negado, pero ante esta circunstancia promovió el recurso de revisión. Y una vez estando el recurso de revisión, se logró que se revocara la sentencia recurrida. Esto implicó que se concediera el amparo y protección ante una evidente y manifiesta indefensión que hubo para la representada por parte de su anterior defensor, por supuesto, en donde al advertir que había elementos en su defensa, pues bueno, la dejó en estado de indefensión. Ante esta situación, le requirió a la autoridad responsable que emitiera una nueva determinación, pero que lo basara en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el derecho fundamental de una defensa adecuada. Entonces, para nosotros fue uno de los supuestos muy importantes porque permitió replicar este resultado con compañeras y compañeros para que agotemos todas las vías posibles para poder pelear por esa defensa que en su momento fue coartada para las personas representadas, en este caso para esta mujer. Entonces, respecto al estado de indefensión, es el ejemplo que puedo mencionar. Respecto de la perspectiva de género. En razón de perspectiva de género, sí hemos tenido bastantes asuntos. Voy a mencionar un par de ellos. La existencia de un asunto en donde una mujer es procesada y enjuiciada por el delito de feminicidio y en agravio de su menor hija. 2 años de edad tenía la menor, pero esta investigación, este proceso de la persona representada, el juicio, se llevó a cabo con un estereotipo de género. Desde la acusación que formuló la fiscalía, estaba sesgada a este estereotipo. En el juicio oral, lo que se hizo, lo que se trabajó por parte de la persona defensora fue que ante el tribunal de enjuiciamiento
se mencionó que la acusación que realizó el Ministerio Público tenía como sustento justamente un estereotipo de género, aquel que fue constituido a partir de una idea preconcebida de la buena madre o de la madre cuidadora. Esto implica que se afirma que la persona representada por el solo hecho de ser la progenitora de la menor víctima la privó de la vida, señalando que esta circunstancia, al ser un impacto social respecto de que es la mujer la principal cuidadora de los hijos, se espera que sea la única y la exclusiva persona que vele por el cuidado de la persona menor de edad, de su hija en este caso. Y de no ser así, entonces tenía que ser juzgada, tenía que ser castigada. Para esta circunstancia, la persona defensora, el compañero, logró obtener que el tribunal de enjuiciamiento realizara un análisis y que juzgara con perspectiva de género. Y ante esta situación emitió un fallo absolutorio, logrando con ello la inmediata libertad de la representada, al advertirse que no podría juzgarse a la representada únicamente por el hecho de que no fue la buena madre o la madre que debía ser para el cuidado de esta menor de edad. Por otro lado, y también tiene que ver con la perspectiva de género, existe el caso de una mujer sentenciada por secuestro agravado. Esta persona fue sentenciada ya cuando se tomó el asunto, pero ella había mencionado desde inicio que había sido violentada, que había sido amenazada, pero incluso obligada por su expareja, que por cierto era el padre de sus hijos, para realizar ciertas acciones derivado de una cuenta bancaria, aportó estos datos de una cuenta bancaria para poder recibir y retirar dinero. Pero ella no sabía ni respecto de qué, ni las cantidades, ni mucho menos. Ante esta circunstancia y una vez que la persona ya se encontraba sentenciada, la persona defensora lo que realizó al respecto fue presentar una demanda de amparo directo. Cuando presentó la demanda de amparo directo en favor de la representada, señaló dentro de los conceptos de violación de manera muy puntual la omisión de valorar las pruebas con perspectiva de género, porque se sabía dentro del asunto, habían medios de prueba aportados y desahogados en donde se advertía que hubo violencia que se ejerció por parte de la expareja de la representada sobre la representada. Y además también se hizo valer y se hizo ver que se debieron excluir pruebas que derivaron de una detención ilegal. Consecuencia de ello, también se argumentó que existía una insuficiencia de pruebas que pudieran acreditar la responsabilidad de la persona representada. Toda esta circunstancia fue valorada y se logró obtener un amparo liso y llano, en el que se decretó la absoluta e inmediata libertad de la persona representada. Este asunto también lo compartimos a nivel interno, los compañeros, respecto de nuestro compañero que obtuvo este resultado. Y por supuesto que esto nos alimenta y nos conduce a continuar con esta misión, con la firme intención de continuar aportando, de buscar aquellos argumentos, aquellos criterios que nos permitan validar de cierta forma que este tipo de asuntos se deben valorar con base en esta perspectiva de género. Entonces, para nosotros también fue muy importante, fue emblemático este asunto, sobre todo porque fue un amparo liso y llano. Respecto de personas en situación de vulnerabilidad. Si me permite, perdón, antes de que Claro, pasemos a otro, adelante. que felicidades por los dos ejemplos que nos acaba de mostrar, que quedan muy claros. Bueno, también el otro, el de indefensión. Creo que justo me había quedado con esa pregunta de que nos pusieron ejemplos sobre la indefensión y estado de indefensión y creo que quedó bastante claro. La verdad es que el primer caso que nos muestra de perspectiva de género a mí me deja varias preguntas. Claro. Primera es, en
¿cómo se debe de aplicar la perspectiva de género? Es, en el caso de ustedes, defensores públicos, ¿solo lo aplican en caso de que la persona a la que ustedes defienden es mujer? ¿O también se tiene que aplicar de manera integral? Decir, a ver, la víctima es mujer, entonces hay que aplicar perspectiva de género en favor de la mujer en toda la actuación que hagamos, aunque no sea la que estamos representando, sino la víctima. Claro. O solo es o está contenido solo a su representante, a su representada. Y en el caso concreto, me gustaría si nos pudiera dar un poco más de información para que podamos también como auditorio entender la diferencia entre lo que es un estereotipo y lo que sí es una obligación. Porque si bien es cierto, deduzco, y por eso me gustaría que me diera más, más información, que en el caso la bebé falleció por descuido, me imagino, por negligencia, y se estaba acusando solamente a la mamá, porque pues la mamá es la que es la cuidadora y la que la debe de atender. Iba escuchando su narración y pensaba, seguramente se terminó diciendo, no, pues aquí son responsables el padre y la madre. No me imaginaba este resultado de que se le absolvió porque era un estereotipo decir que ella era la que estaba obligada al cuidado, porque creo que aquí estamos en una línea muy delicada entre lo que es un estereotipo y lo que sí es una obligación legal de ambos padres, porque no es un estereotipo que padre y madre tienen la obligación legal de, pues, de dar cuidado y proveer las atenciones y necesidades básicas de sus hijos menores, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, con todo gusto. Eh, respecto a la primera pregunta, la perspectiva de género se tiene que analizar en el asunto en concreto. Particularmente, la persona defensora tiene la obligación de advertir todo aquello que en representación de la persona imputada, acusada, procesada, le beneficie, pero sobre todo que advierta la veracidad de lo que realmente sucedió, volviendo al punto de que el objetivo de una investigación o de un asunto es el verdadero esclarecimiento de los hechos, inclusive para la persona en calidad de víctima que tiene el derecho a la verdad, tiene derecho a saber qué es lo que sucedió. Entonces, la perspectiva de género se tiene que analizar en un asunto a partir de cualquier persona que en razón de género, siendo mujer, se deba advertir que para la persona defensora es muy importante que el enfoque sea para la persona representada, eso es cierto, pero también es necesario que ese análisis conlleve a todo el asunto, a todo el contexto que se vive allí mismo, porque eso implica que podamos a llegar a la autoridad que va a juzgar, que va a resolver, de la información necesaria para que sea esta persona juzgadora quien realice una emisión de una determinación con base en esta perspectiva de género a través de la información completa del asunto de que se trate. Ahora, por lo que hace a la otra pregunta respecto al estereotipo de género, lo que se concibe o la idea preconcebida de lo que implica una buena madre o la madre cuidadora, justo en este asunto y aportando un poquito más de detalle, efectivamente la menor de edad tuvo un accidente y tuvo una lesión que le ocasionó la muerte. Al respecto, se llevaron a cabo las intervenciones periciales en donde se advirtió cuál fue el motivo y la causa de la muerte. Aquí la situación muy importante es establecer que si bien la madre estaba en el momento y en el lugar de los hechos en donde tuvo el accidente la menor y que el padre también juega el rol más bien tiene la obligación de tener cuidado sobre la menor de edad, sobre la hija. Pero en ese momento no necesariamente tiene que ser como el tema de un rol que juegue, sino más bien eso fue lo que señalaron respecto de la persona representada. El rol que juega es ella tenía que cuidar a la menor de edad. Estaba jugando o no jugando, pero estaba bajo su cuidado. Ella tenía la obligación de velar por el cuidado de la menor de edad. Sin embargo, en este asunto en particular se llevaron a cabo las periciales y el punto importante es que la acusación señalaba como sustento únicamente el hecho de que pues la madre, si la tenía bajo su cuidado, ¿cómo es posible que haya permitido u ocasionado prácticamente una lesión de la menor de edad, lesión que le ocasionó la muerte? Y este es el punto importante en donde nosotros debemos tomar en consideración que
la autoridad no puede juzgar a una persona por ese solo hecho. Se debe conocer qué es lo que sucedió. Si incluso desde la versión de la representada fue que fue un accidente, que la niña se cayó, que le proporcionó los primeros auxilios, la llevó al hospital para que ella tuviera la atención médica necesaria. ¿Cómo es posible que la autoridad, únicamente por el hecho de decir era la madre, tenía que cuidarla, se le ocasionó una lesión y eso la hace responsable de la muerte de la menor de edad? Eso es lo que nosotros tenemos que argumentar como algo que no puede hacer la autoridad, porque de hecho es una limitante para cualquier autoridad. No puede suceder que se resuelvan los asuntos, que se investiguen los asuntos con base en estas ideas preconcebidas de lo que genera una mujer para la sociedad. En este caso es por el rol de buena madre, ¿no? Comentabas un momento que también puede ser el rol de la buena esposa, pero en este caso en particular ese es el rol, ese es el estereotipo que quedó marcado por parte de la autoridad ministerial respecto de la representada. Y es algo que nosotros tenemos que hacer uso para decir que lo que realmente sucedió fue esta circunstancia en donde hubo un accidente, la menor de edad se ocasionó una lesión que le produjo la muerte, pero eso no implica que sea responsabilidad o culpa o que se tenga que castigar por esta circunstancia a la madre, por no haber tenido Sí. cuidado de la menor de edad. Entonces, a eso se refiere a que el estereotipo de género implique que la sociedad o, pues sí, en este caso la autoridad, haya dejado claro que una idea preconcebida de la mujer por el solo hecho de ser su mamá implicara la obligación de que a la menor de edad no le puede pasar nada, ningún accidente y por supuesto ningún tipo de lesión. En este caso, desafortunadamente le ocasionó la muerte, pero ningún otro tipo de lesión. Entonces, esta circunstancia, incluso para efectos de mostrarle a la audiencia, para mí es importante dejar claro que además de la conducta en la que aparentemente se ocasionó la muerte de la menor de edad, la autoridad ministerial le dio una clasificación jurídica de feminicidio, es decir, en razón de género, que es algo que también se presentó como argumento dentro del asunto. El hecho de que se haya privado eh, de la vida la menor de edad con motivo de una lesión que no fue ocasionada por la madre. Además, mencionaron que existía prácticamente una razón de género por tratarse de una menor de edad del sexo femenino. Entonces, ninguna de esas circunstancias fue sustentada, no se argumentó por parte de la autoridad ministerial. La fiscalía no hizo mención de que existiera una razón de género, que existiera la idea por parte de la persona representada respecto de que por el solo hecho de que la niña era mujer, le hubiere golpeado, la hubiere maltratado, la hubiere lesionado, solo por ese hecho de ser mujer. Y que existiera esa razón que además de haberle señalado como privar de la vida a la menor de edad, fuera el motivo por el que la privara de la vida. Entonces, son cuestiones que tenía que haber analizado, que tenía que haber presentado la fiscalía, argumentos, elementos objetivos y contundentes que justificaran y sustentaran una acusación por este delito, lo cual no sucedió. Entonces, ese es el trabajo de la persona defensora, a llegar de los elementos suficientes y necesarios para decir esto no sucedió. Primero, no sucedió así y segundo, no configura el delito. Por lo menos el delito de feminicidio, que es el que se está marcando, y sobre todo porque tampoco hubo elementos para poder controvertir que esa fuera la causa, porque la fiscalía no lo hizo, únicamente sustentó el hecho de que era culpa de la madre por el solo hecho de no cuidar a la menor de edad y ello ocasionara la muerte de la menor de edad, de su hija. Eh, Muchas gracias, con eso me queda más claro. Realmente estamos hablando de un accidente, la pobre madre encima de la culpa que ya de traer, porque seguramente Así es, obviamente no es algo que tenía planeado ni que esté feliz de que haya sucedido así, estaba enfrentando un proceso penal de homicidio culposo seguramente. por supuesto, Este, así es.
No, muchas gracias por la aclaración. Adelante, Con todo gusto. licenciada. Con todo gusto. Solo mencionaría quizá un ejemplo en relación de personas en situación de vulnerabilidad, en donde existe una mujer procesada por un delito de robo simple. Esta mujer es perteneciente de un grupo, comunidad indígena, es una persona adulta mayor. Además, cuenta con disminución auditiva y tiene una situación económica precaria. Todas estas circunstancias generan la necesidad de analizar el asunto bajo esta situación o estas situaciones de vulnerabilidad, porque aquí ya no encontramos una, encontramos varias que acabo de mencionar. Entonces, la necesidad de representar a esta persona basados en un análisis completo de qué es lo que sucedió, qué es lo que llevó a la persona a realizar una conducta que es castigada por la ley penal. Este asunto se toma en conocimiento y se advierte que el robo simple deviene de dos cremas que se robaron en una farmacia por parte de esta mujer, y el costo o el valor de estas dos cremas es de 200 pesos. Al respecto, cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al contar con información respecto de que esta persona ya contaba con antecedentes penales, no no fue asequible para poder coordinar algún acuerdo reparatorio, para poder gestionarlo por parte de la persona representante de la farmacéutica. Y tampoco estuvo como de acuerdo en llevar a cabo un criterio de oportunidad por contar con antecedentes penales. Sin embargo, ofreció una reducción de la pena en caso de un procedimiento abreviado. Una reducción de la pena que consistió en solicitar 5 meses como pena de prisión. Al respecto, se llevó a cabo el procedimiento abreviado y la Fiscalía había manifestado su desinterés y, de hecho, su oposición porque se le concediera un sustitutivo de pena a la persona representada. Hasta ahí nos quedamos y la persona defensora, nuestro compañero, el defensor público a cargo de este asunto, lo que hizo fue llegar a la audiencia correspondiente y solicitar en favor de la representada que se concediera un sustitutivo de pena. Aquí, en este momento, fue en donde el compañero defensor hizo valer todos los argumentos necesarios y contundentes para dejarle claro al juez que la persona pertenecía a un grupo o a diversos grupos en situación de vulnerabilidad al pertenecer a una comunidad indígena, ser adulta mayor, no contar con redes de apoyo, tener una situación económica precaria y además con disminución auditiva por tan solo 2 cremas con el valor de 200 pesos. Razón por la cual se solicitó que se concediera este sustitutivo de pena y no obstante de la oposición de la fiscalía, el juzgador concedió este sustitutivo de pena. Al respecto, se logró que la familia realizara el pago de la multa en lugar de que la persona, pues bueno, permaneciera privada de la libertad. Estos son asuntos en donde para nosotros es importante mencionar cómo es que ha servido el justificar, el argumentar, el analizar con base en esta perspectiva de género cada uno de los asuntos, porque si no es en una etapa procesal, es en otra, pero siempre es funcional para efectos de representar los intereses de la persona imputada. Entonces, para mí, me parece muy importante darlo a conocer a la audiencia para que sepan que no es en un solo momento, es en cualquier punto, inclusive en el amparo directo, como lo mencioné hace un momento. Todo esto siempre nos va a servir. Entonces, si es oral, es muy importante que la perspectiva de género la tomemos en consideración, que se analice absolutamente todo el contexto y todo lo que implica el asunto, la persona y todo lo que piense, inclusive al momento de llevar a cabo alguna conducta, porque siempre será importante hacerlo del conocimiento tanto a la autoridad ministerial
como al juzgador e inclusive a la víctima. Y entonces exista esta igualdad entre las partes para que se resuelva conforme a derecho y de una forma justa. Inclusive, ahorita recordando un caso particular respecto de una persona procesada también por secuestro express. Me quiero permitir solamente mencionar el objetivo porque me parece importante. Esta persona se encontraba pendiente de que se celebrara su juicio y en audiencia intermedia que se celebró en octubre del 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento señaló jornadas de juicio para fechas del 31 de enero y 6 de febrero de 2025, dejando una temporalidad bastante extrema para poder celebrar el juicio. Ante esta circunstancia, la persona defensora interpuso un amparo indirecto en el cual se negó la suspensión del acto reclamado y ante esta circunstancia promovió un recurso de queja en el cual logró que se le concediera la suspensión con efectos restitutorios ante haber fijado fechas excesivas para celebrar el juicio y dejar una temporalidad bastante extrema de inactividad que perjudicaba a la representada puesto que se encontraba privada de la libertad. Al haber ganado la queja, esto resultó muy importante porque además, derivado de esta queja, surgió una contradicción de criterios y permitió que se lograra obtener un criterio, una jurisprudencia en la que era obligación conceder la suspensión con efectos restitutorios. Por aquí tengo el registro de la jurisprudencia, por si es de ayuda para la audiencia. Es el registro digital 2029-347. Y justo en la parte final es en donde se establece que se tomó en consideración al resolver la queja número 38/2024, que fue la que ganó nuestro compañero defensor en este asunto. Entonces, por eso lo comparto, me parece importante para cualquier asunto que pueda surgir al respecto, ¿no? Las jornadas procesales después de cierta temporalidad. Entonces, estos son los casos que les puedo platicar al respecto. Sí, muchas gracias. La verdad es que son ejemplos que nos dejan muy claro y uno de los puntos que también me gustó que destacara es que justo puede ser en cualquier momento. Veíamos un ejemplo donde ya había sentencia, veíamos otro ejemplo que aún teniendo su defensa particular, acudió a la Defensoría Pública y recibió la ayuda correspondiente. Entonces es un punto que nuestra audiencia debe de tener presente para cualquier situación que se le pudiera presentar. Así Y es. solamente ver si tenemos alguna pregunta. Aquí ya tenemos una. De Juan Antonio Moreno. Dice, ¿pueden consultar a la abogada si también tienen permitido promover amparos contra leyes municipales o estatales en materia administrativa a través de los asesores federales? Efectivamente, la intervención, como comentábamos, respecto de las y los compañeros asesores, se pueden interponer amparos, siempre y cuando, como se comentaba, tengan injerencia a nivel federal. Es posible que se lleve a cabo esta representación y en cualquier otra de las materias, con los compañeros asesores jurídicos, es viable que se pueda interponer un amparo. Pues es la única pregunta que tenemos. La verdad es que un tema muy claro. No sé si el maestro César tenga algo más que comentar. Pues yo ya le hice las preguntas que me fueron saliendo en el camino. Le agradezco muchísimo su exposición. Muchas gracias por compartirnos la interesante y profesional labor que hacen ustedes todos los días, porque uno de los derechos que podemos decir que sí está vigente en nuestro país es el acceso a la justicia por labor como la que hacen ustedes, al menos en materia federal, y gracias a los convenios en asuntos locales también, porque varios de los ejemplos que nos puso pues no son necesariamente de competencia federal, pero seguramente ustedes
a través de convenios o lo que nos hablaba, ¿no? La indefensión y la violación de derechos humanos intervinieron. O sea, abarcan muchos escenarios que permiten a los justiciables un acceso a la justicia y una defensa legal adecuada. Entonces, a mí lo único que me queda es decirles felicidades por su labor, un reconocimiento a la misma y esperamos que, pues, que las consecuencias de la reforma judicial no trasciendan al menos no tenga un impacto profundo en este servicio que reciben las personas, porque es sin duda el acceso a la justicia es vital para la defensa y el goce eficaz de los derechos, de todos nuestros derechos fundamentales. Sin más, Mm, le regreso el micrófono a la maestra Susana Miguel. Gracias. Bueno, solo agradecerles, sí, es una labor muy importante la que hace la Defensoría Pública. Ya nos dejó muy claro en qué momento se puede acudir ante ustedes. Y únicamente para cerrar el programa, agradecerle nuevamente y le vamos a otorgar un pequeño reconocimiento por su participación, que lo va a tener en pantalla y se lo haremos llegar de manera física. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. No, al contrario, es bienvenida. Cuando guste, siempre será bienvenido el tema de Defensoría Pública. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos para el siguiente jueves. Claro que sí, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, maestra, y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en la que tengamos la oportunidad de contar con su experiencia, porque también sería interesante después conocer cómo hizo esta transición de Ministerio Público a defensor. Seguramente es una experiencia que vale la pena escuchar. Pero le agradecemos muchísimo por el momento y esperamos verla pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Susana. Un Que Muchas placer. tenga muy buena gracias. noche. Hasta luego. Gracias.